Tema 3. El sistema cardiorrespiratorio. Principales afecciones que puede sufrir. Las principales afecciones sufridas por el sistema circulatorio pueden afectar a sus distintas localizaciones, que como ya hemos visto son su fluido, es decir, la sangre y la linfa, el sistema vascular, que incluye arterias, venas y capilares, como ya hemos visto, y el corazón. Dentro de las afecciones que afectan a los fluidos podemos encontrar la anemia, que consiste en una falta de glóbulos rojos en la sangre debido a una escasez de alguno de sus componentes, ya sea hierro, por lo que sería ferropénica, que es la más común, vitamina B o hemoglobina. Hay múltiples causas que pueden provocarla, entre las que se cuentan una alimentación deficiente, hemorragias de tipo interno como la ruptura de algún vaso en el interior del cuerpo o externo como pueden ser la regla, heridas, hemorroides, colitis, úlceras, también factores hereditarios y otros. Debido a esto, la sangre no es capaz de transportar suficiente oxígeno al resto del cuerpo. También podemos encontrar la leucemia, que es el cáncer de glóbulos blancos. Estos ayudan al organismo a combatir las infecciones. Se produce debido a que la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, que reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función. Este es uno de los tumores más comunes en jóvenes y es de progreso rápido, pero puede ser tratado mediante quimioterapia, radiología o trasplante de médula ósea. Pasando al sistema vascular podemos encontrar diferentes afecciones, como pueden ser los trombos, problemas por falta de coagulación, hemorragias, varices, aterosclerosis y alteraciones de la tensión arterial. Los trombos consisten en la coagulación de sangre dentro de los vasos sanguíneos, lo que dificulta el riego del órgano irrigado por esto, privándolo de la llegada normal de sangre y oxígeno, situación conocida como isquemia. Esta puede producir la muerte o necrosis del tejido en cuestión. Si el trombo o parte de él se desprenden del vaso y viajan a través del torrente sanguíneo, se denomina émbolo. También pueden aparecer ciertos problemas por falta de coagulación debido a la alteración de los sistemas de coagulación genéticos, como la enfermedad de la hemofilia, o ambientales, como el consumo o exposición a tóxicos y venenos. Las hemorragias consisten en la rotura de vasos sanguíneos que pueden tener salida de sangre a los tejidos, por lo que serían hemorragias internas, o al exterior, por tanto externas. La aterosclerosis es la formación y acumulación de placas de grasa en las paredes de las arterias, como podemos ver en las imágenes. Esto provoca el aumento del gasto cardíaco, la hipoxia, es decir, deficiencia de oxígeno en el órgano afectado, y trombos. Con el tiempo, estas placas pueden llegar a estrechar o obstruir completamente las arterias, causando problemas en todo el cuerpo. Se diagnostica mediante cateterismo, consistente en la exploración de los vasos mediante la introducción de una sonda delgada y flexible, también conocida como catéter, y es posible tratarla mediante revascularización, es decir, realizando un puente para saltar la obstrucción de la arteria coronaria y así mejorar el flujo sanguíneo. Para este procedimiento se suelen utilizar arterias del tórax o venas de la pierna. Las varices. Se trata de venas que han sufrido un engrosamiento que se da debido a una dilatación de la capa muscular y una insuficiencia de las válvulas venosas que impide un retorno eficaz de la sangre. Las venas tienen una serie de válvulas que ayudan a mantener la sangre fluyendo en una sola dirección hacia el corazón. Si estas válvulas están débiles o dañadas, la sangre puede detenerse y acumularse en ellas. Podemos ver las válvulas deformadas en la imagen B. Esto hace que se hinchen, lo que puede conducir a venas variciosas. Suele darse en piernas y en venas hemorroidales, aunque también puede aparecer en otros órganos como los testículos, el útero, el esófago, etc. Y es tratable mediante procesos quirúrgicos. La presión sanguínea o tensión arterial es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo. Diferenciamos entre presión arterial sistólica, correspondiente al momento del bombeo, y diastólica, en el momento de reposo. Está determinada por la fuerza y cantidad de sangre bombeada y el tamaño y flexibilidad de la arteria, dando por resultado volumen de sangre bombeado por el corazón en cada latido en contraposición a las resistencias periféricas de la arteria. Dentro de las alteraciones de la tensión arterial encontramos la hipertensión y la hipotensión.
La hipertensión se da cuando la tensión sanguínea es mayor a 140-95 milímetros de mercurio, según las medidas establecidas por la OMS. Esta afección es muy frecuente en países industrializados, en los que suelen aparecer aproximadamente en el 50% de los mayores de 65 años, debido al estrés y arteriosclerosis vascular que su estilo de vida les genera. Produce el aumento de la incidencia de estos infartos, en mayor medida la diastólica, ya que fuerza más el corazón. Está producida por factores genéticos y raciales, por el tipo de vida y alimentación y por alteraciones renales. La hipotensión. Se trata de una tensión sanguínea muy baja, definida por la OMS como inferior a 90-45 milímetros de mercurio. Sus principales síntomas son la inestabilidad, sensación de adormecimiento, fatiga, visión borrosa e incluso pérdida de conciencia con caída. Es muy común en chicas jóvenes mal hidratadas, aunque también se puede producir por pérdida de líquido circulatorio, hemorragias, heridas, quemaduras e infecciones. Si no es tratada y corregida, puede llegar a provocar un colapso del sistema circulatorio y poner en peligro la vida de la persona que lo padece. Dentro de las afecciones del corazón encontramos principalmente la angina de pecho y el infarto de miocardio, además de otras como la insuficiencia cardíaca, arritmia y valvulopatía. La angina de pecho se da debido a un insuficiente riego de oxígeno al corazón, generalmente debido al estrechamiento de alguna arteria coronaria, como podemos ver en la imagen. Se caracteriza por sus síntomas de sensación de presión, ardor en el pecho e incluso un dolor hacia el bazo izquierdo en relación con momentos de ejercicio o estrés. Si no se detiene a tiempo, puede desembocar en un infarto de miocardio. El infarto de miocardio se trata de una obstrucción completa del riego de oxígeno al corazón por parte de las arterias coronarias, que en la mayoría de casos es producida por un trombo. Esto produce que el miocardio se quede sin riego, lo que puede llevar a la muerte del músculo o necrosis por falta de energía si la circulación no es restablecida a tiempo. La parte afectada no se regenerará y por tanto el corazón ya no realizará bien su función, dando lugar a una insuficiencia cardíaca. Sus síntomas son similares a los de una angina de pecho, pero más intensos y duraderos, y también se dan en reposo. Es una situación de urgencia a ser valorada rápidamente en un hospital. En este esquema se pueden ver los distintos pasos previos a un infarto de miocardio. En primer lugar, se produciría una isquemia, es decir, el flujo sanguíneo del corazón se reduce, lo que impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno. Esta reducción del flujo sanguíneo generalmente es producida debido a una obstrucción parcial o total de las arterias coronarias. Esto llevaría a una fibrilación, es decir, la contracción rápida e irregular en la que las artículas y los ventrículos laten de forma descoordinada. Más tarde aparecerá la angina de pecho, con el dolor como principal síntoma. Y por último se produciría el infarto de miocardio debido a la falta de riego en esta zona. Existen varios tratamientos para un infarto de miocardio, que se resumen en cateterismo, en el que se coloca un material en forma de malla o stent en la pared de la arteria coronaria para hacer fluir la sangre correctamente, como podemos ver en la primera imagen, en la de arriba. También mediante angioplastia coronaria, un procedimiento en el que se utiliza un pequeño cáteter con globo que se inserta en un vaso sanguíneo bloqueado para ayudar a ensancharlo y mejorar así el flujo sanguíneo del corazón. Así está en la imagen de la derecha y podemos ver los distintos pasos. Y por último, realizando un bypass aorto coronario, es decir, injertando una nueva arteria o vena a la arteria coronaria. Veamos en este pequeño corto cómo se coloca un stent. Localizamos inicialmente una arteria de gran calibre para colocar una guía. En este caso es desde la femoral, que sube por la aorta descendente y va a parar hasta la parte izquierda del corazón. Se echa contraste para ver si hay alguna arteria coronaria obstruida. En la parte izquierda del corazón estáis viendo que es completa, pero en la parte derecha del corazón veis marcado en un círculo rojo una parte que no tiene posibilidad de circular.
Eso hay que recanalizarlo, hay que permeabilizarlo, y para eso se utiliza una estructura que se llama stem, que además va medicalizado. Ahí tenéis la lesión trombótica y ahí cómo se coloca el stem y se recanaliza, se vuelve a abrir ese vaso que estaba lesionado. Otras afecciones que podemos encontrar en el corazón son la insuficiencia cardíaca, es decir, una afección por la cual el músculo cardíaco es incapaz de bombear sangre al resto del cuerpo de forma eficiente debido a una lesión en todo el músculo, un infarto o en una de sus válvulas. Provoca la retención de sangre en la parte derecha del corazón, acumulándose así el líquido en los pulmones, abdomen y piernas. Esta situación debe ser controlada médicamente. Después tenemos la arritmia, que consiste en alteraciones del ritmo cardíaco, que se pueden diferenciar en bradicardia, es decir, una frecuencia menor a 50 latidos por minuto, taquicardia, frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, o fibrilación, en el caso de que el latido sea completamente desorganizado. Cualquiera de estas situaciones debe ser controlada médicamente. Por último, vamos a ver las valvulopatías, que como su nombre indica, consisten en afecciones de las válvulas del corazón, que pueden ser en dos sentidos: estenosis, cuando se produce un estrechamiento de las mismas, o insuficiencia, si no cierran correctamente. Bien, viendo las 10 principales causas de muerte en España, podemos encontrar como primera las enfermedades isquémicas del corazón, es decir, el infarto y la angina de pecho, ocupando un 9% del total de muertes. Luego las enfermedades cerebrovasculares, 7,4% del total de muertes, cáncer de bronquio y pulmón por tabaquismo, insuficiencia cardíaca, como cuarto, 4,4% del total de muertes, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, demencia, Alzheimer, octavo, cáncer de colon, noveno, diabetes mellitus relacionada con el sobrepeso y la inactividad, y décimo, la enfermedad hipertensiva, también relacionada con el sobrepeso y la inactividad. En esta clasificación podemos ver cómo las principales afecciones cardiovasculares suponen un porcentaje muy importante de las principales causas de muerte en nuestro país, lo que nos da a entender la importancia de mantener un aparato cardiovascular sano. Cada año mueren aproximadamente unas 17 millones de personas por estas causas, siendo el 80% de muertes prematuras evitables mediante un cambio de estilo de vida. En España concretamente, como ya hemos visto, son la principal causa de muerte, siendo responsables solo las enfermedades del corazón isquémica de casi un 10% de estas muertes. Para mantener un aparato cardiovascular saludable, son recomendables una serie de hábitos y costumbres, entre las que contamos el ejercicio físico diario de intensidad moderada, que nos ayudará a mejorar el sistema circulatorio general, por supuesto evitando llegar a extremos que produzcan un deterioro. También una correcta alimentación. Esto consistiría en una dieta con niveles bajos en grasa saturada, ácidos grasos trans y colesterol, lo que disminuiría el riesgo de aterosclerosis. También bajan niveles de sal para evitar la hipertensión y con bajos niveles de azúcar, con la intención de evitar la diabetes, ya que tanto si la producción de insulina es insuficiente como si existe una resistencia a ella, la glucosa acumulada en la sangre, hiperglucemia, daña progresivamente los vasos sanguíneos y acelera el proceso de aterosclerosis, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular como puede ser una angina o un infarto de miocardio. También debe evitarse la obesidad, que aumenta el gasto cardíaco y por tanto el estrés al que se somete el corazón. Otro punto importante sería evitar el consumo de tabaco, tanto de forma activa como pasiva, ya que deteriora los vasos sanguíneos, aumentando la presión y produce enfermedades pulmonares que pueden acabar afectando al corazón, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y por último, evitar situaciones de estrés continua, ya que afectan a nuestra presión arterial.
En este esquema podemos ver un poco los principales factores de riesgo cardíaco, que serían la obesidad, una falta de ejercicio regular o un ejercicio físico extremo, el colesterol alto, el tabaco o la hipertensión, a lo que también habría que sumar la diabetes mellitus y la predisposición genética. Bueno, por último voy a explicar un poco más en profundidad los principales beneficios del ejercicio físico para el sistema cardiovascular, que son la aparición de mejoras físicas y funcionales del corazón, siendo este más grande, con mayor volumen y potencia, lo que aumenta la capacidad de las cavidades cardíacas y la masa del músculo. Gracias a esto se incrementa el volumen sistólico, es decir, se bombea más sangre por latido, generando un menor gasto cardíaco. También se produce un mayor riego sanguíneo en los órganos más activos, desarrollando más el sistema de vasos encargado del riego de los tejidos y órganos de mayor demanda energética, y mayor luz o apertura de venas y arterias, y mayor cantidad y densidad de capilares sanguíneos. También se da una disminución del ritmo cardíaco, es decir, que en personas deportistas el ritmo cardíaco es menor que en las sedentarias, tanto en reposo como en actividad. Lo mismo que ocurre con la presión arterial, que en personas entrenadas es más baja en reposo y aumenta más lentamente durante el ejercicio que en personas no entrenadas. Y al igual con la robustez de los vasos sanguíneos, ya que con el deporte se refuerzan las capas musculares y conjuntivas de estos. Por último, cabe destacar la mejora psicofísica, ya que ayuda a disminuir la ansiedad y a controlar nuestro peso corporal.